find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Hola gente, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Agustín Larrea, para los que ven por primera vez, puntualmente. Pero para los que ya conocen este canal, hoy estoy en la localidad de Tras la Sierra, mejor dicho, en el pueblo de Luyaba. Estoy en la plaza central, acá a mis espaldas se encuentra el escenario. Un lugar hermoso y divino para visitar, muy poco conocido, pero cuál es mi misión, hacer conocer esta lugar. Voy a una entrevista junto a una bailadora de prestigio llamada Agustina, así que quiero que me acompañen en toda la nota. Así que vamos a entrar. Bienvenido como siempre, nos vemos acá. Chau, chau. Ahora vamos a contar. Che, sonó feo eso, es impresionante. Composé, como decía mi tía, composé con la casa. Mirá cómo está, tiene una casa divina que después cuando quiera ella, con total respeto, vamos a mostrarla un poquito. No lo íntimo, sino por arriba. Porque no quiero solamente que miren si es bella, si es hermosa y todo, sino que miren el esfuerzo de ella. Que eso es, la belleza viene con mucho esfuerzo, así que por eso tiene doble valor. Agustín nos va a contar su hermosa historia de vida. Porque lo que quiero realmente bien, y con esa premisa mientras manejaba la chata pensaba es, yo estos videos los estoy haciendo siempre contando vida de emprendimiento de las personas. Y la verdad es que cuando uno asocia emprendimiento siempre piensa que está hablando es, a ver qué hace, cría cabras, realiza algo en marketing como hago yo, se montó una empresa, tiene 3 locales. No, mudarse ya es emprender. Y muchas veces lo que está haciendo ella, que es una gran bailadora de flamenco, va a contar algo que hace con bebés que yo la verdad desconocía como todo ignorante, está emprendiendo. Así que, nada más. Hola Agus, ¿cómo estás? Agus. Parece estos videos, así me acuerdo de los nenes, ¿viste? Mario Sokolisky, algo súper viejo, así, cuando hacían entrevistas para los bebés. Bueno, pongamos una nota de humor, porque esa es la idea, que todo se tome con humor y ustedes lo disfruten. Vamos nuevo. Agus, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Agus? Bienvenido a mi canal. Muchas gracias. Bueno, Agus nos va a contar acá qué es lo que hace, cómo está acá en Luyaba, en Tras la Sierra. Escúchenla, me callo. Bueno, gracias, Agus. Yo soy Agustina, estoy aquí con mi niña Canela que está ahí sentada. Siempre fui emprendedora, nunca trabajé en relación de dependencia. Bailo desde muy chiquita y a los 18 años empecé a dar clases de flamenco. Empecé mi camino de la danza con la danza clásica y otras cosas, y en un momento conocí el flamenco a los 11 y ahí le metí. Y bueno, se convirtió en mi profesión, en mi pasión, y la verdad también más allá de ser mi trabajo, fue el medio que tuve para conocer un montón de gente, para crecer, ¿no? En un montón de aspectos, incluso como terapia también. La verdad es que a mí la fortaleza, la forma de pararse, un montón de cosas hicieron que yo pudiera transformar un montón de cosas de mi vida, ¿no? Que por ahí de chica era muy tímida y bueno, de repente pasar a una danza fuerte, de mucha exposición, la verdad es que a mí me dio un vuelco. Y bueno, siempre trabajé de eso, de bailar, en tablados, en espectáculos, en fiestas privadas y de dar clases. Tuve la suerte de que mis viejos en la casa tenían un espacio aparte que lo pudimos convertir en mi estudio, que sigue vigente en este momento. Hay otros profes que están ahí a cargo de las clases. Y bueno, después la vida me fue llevando por otros caminos. Estudié danza terapia, después fui mamá a los 32 años. Súper joven. Y ahí también, bueno, conocí un montón de otras cosas, ¿no? Como que se me abrió un portal a un mundo que antes no veía, que desconocía, y que bueno, que me llamó, me convocó muchísimo. Y también lo sentí como mi misión, ¿no? Que fue el de formarme como doula. Las doulas somos acompañantes de los procesos perinatales de las mujeres, desde su ciclicidad o la preconcepción, la búsqueda de un bebé,
a lo que es toda la gestación, acompañamos el trabajo de parto, posparto, la lactancia, cuestiones de la crianza, hasta ahí, ¿no? Después hay especialistas para otras cosas. Pero bueno, lo que hacemos es acompañar con información, con recursos corporales, con respiraciones, y sobre todo sostener la parte emocional, que es súper necesaria, ¿no? en esa etapa. Y yo siento como que mi misión fue, después del parto que tuve y de cómo fue el nacimiento de mi hija, dije que ninguna otra mujer pase por esto y que ningún otro bebé pase por esto. Esa sentí que es tu misión, ellos, colaborar en eso, sí. Dar una mano en esa forma. ¿Podemos llegar a decir forma de vida nueva o realmente ya estaba de antes y lo desconocíamos? ¿Esto ya es de antes, ya está implementado y vos te sumaste a esto o es una nueva forma de vivir, digamos? Para mí fue como... venía haciendo acción, digamos, desde lo terapéutico en otras cosas, con el movimiento a las personas, me cambió bastante la forma de trabajar. No dejé de bailar, sino que, bueno, complementé. Yo digo, no sé cómo hizo esta mujer para hacer todo eso. La verdad es criar un bebé, mundo. ¿no? Tener una familia y todo eso. Y obviamente no te pierdas, no me cambies. Mirá lo que es esta mujer, es impresionante todo lo que te puede contar. Lo que te digo puntualmente es, vamos a hablar también de lo que a ustedes les interesa, obviamente la historia de ella, y también es cómo llegó a estar acá entre la sierra. Porque lo que hace ella lo puede hacer en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la Argentina. Pero ella eligió acá. Y te va a seguir contando. No quiero interrumpirla más. Solo te quiero decir que no te vayas. Quédate ahí. Escúchala. Bueno, con respecto a esa pregunta de recién, ancestralmente esto sucedía. Las personas vivíamos en tribu. Claro, eso. ¿No? Exactamente. Y bueno, después con la industrialización y un montón de cosas que la cultura nos atravesó, quedamos cada vez más aislados, ¿no? Cada familia en su casita. Y bueno, se empezaron como a desconocer también un montón de cosas que tienen que ver con nuestra naturaleza y con lo que es la tribu y la crianza. Entonces, bueno, esto nació ya como profesión. Antes por ahí se daba espontáneamente entre las mujeres de su tribu, ¿no? De la tribu de la mujer que paría. Y ahora, bueno, se da como a nivel, o sea, existen las formaciones para las mujeres que queremos hacer este tipo de acompañamiento. Y bueno, se presenta así como de esta forma. Te voy a hacer una pregunta y con respeto a todas las mujeres, voy a hacer una pregunta que me viene a la cabeza ahora, ¿no? Porque la verdad que me encanta ser espontáneo. ¿Duele? La pregunta más tonta, ¿por qué pienso que duele? Y me gusta la cara que puso ella, claro. Puso como diciendo, ¿qué me preguntás? Porque este canal, te juro, de verdad sale de corazón y súper espontáneo. Acá no se estudia nada, no se estructura nada. Como siempre digo lo mismo, no soy un simple bloguero. Hago más cosas interesantes para la gente y herramientas que ayuden. Duele, porque siento como que está buenísimo, pero a alguien me viene a la cabeza, duele, por ahí como hombre, sí, esa pregunta. El parto duele, duelen las contracciones, duele el expulsivo. Podría no doler, hay casos en los que no duele, hay casos en los que hay partos orgásmicos. Todo eso sucede. Hay un montón de libros en los que se puede buscar esta información, sí. Videos, hay mucha información. Y ese miedo también tiene que ver con una cuestión cultural, con un mandato, ¿no? Como, bueno, con todo lo que es la represión hacia el universo femenino, ¿no? Wow. Hay mucho por hablar de esto. Por lo general nos duele. Y las doulas lo que hacemos es acompañar con recursos para atravesar ese dolor, o sea, aceptar que ese dolor está, pero bueno, ¿cómo podemos hacer? Podemos respirar, nos podemos mover, y todo eso acompaña para que se atraviese de una forma diferente. Y sobre todo con más confianza, ¿no? Porque el miedo genera dolor. Y ese es el miedo, perdón, al revés, el dolor genera miedo. Y también el miedo también genera dolor, pero el dolor genera mucho miedo. Entonces eso es el primer factor como de retracción que podemos tener. Y vuelvo a decir esto y los hombres me van a querer matar porque me permito en mi torpeza decir, nosotros los hombres, en mi torpeza decir, pecamos de muchas ignorancias con respecto a todo eso y quiero tratarlo obviamente con respeto, más allá de una sonrisa, lo hablamos con respeto porque es una de sus profesiones y algo que le gusta muchísimo a ella. Lo que estoy observando y se me viene ahora, escuchándote atentamente, es la palabra acompañamiento. Uh-huh. Porque también veo a las mamás que cuando obviamente van a tener a su bebé, su pareja, su marido, quien sea que esté ahí, porque pueden ser dos chicas también, ¿por qué no? Hay un momento que están solas.
Y acá es la constancia del acompañamiento. Eso me gustaría que hables unos segundos más. Bueno. ¿Cómo sentís que al final del proceso esa persona, valga la redundancia, que acompañaste, se sintió? Y por lo general las experiencias son muy positivas, porque o sea, el vínculo con la dula por lo general se va creando, es un proceso, ¿no? No es que de la nada confían en nosotras, es algo que unos meses antes. Claro, unos meses antes, nos vamos conociendo, nos vamos encontrando con frecuencia, vamos trabajando diferentes cosas y vamos charlando, conociendo a esa mujer, esa familia, cuáles son sus miedos, sus deseos, sus necesidades, y vamos ahí buscando la forma de acompañar eso. Siempre acompañamos decisiones, nosotros no imponemos, tenés que hacer así, tenés que hacer así, sino como, bueno, escuchamos, sostenemos, acompañamos y se va generando un vínculo de confianza y toda una preparación para que cuando llega el momento de las contracciones y del trabajo de parto, esas mujeres se sientan que pueden confiar en nosotras para que las podamos sostener, recordar algún ejercicio, una respiración que ya hayamos practicado antes y sobre todo lo que más reforzamos es la confianza en ellas mismas, ¿no? En el propio poder, en su naturaleza y en su bebé que saben hacer. La humanidad lleva siglos. Entonces es como, bueno, volver a eso y ahí estamos para susurrarle, para recordarle que puede, que sí puede, que está todo bien, que lo que está pasando es normal. Ofrecerle algo de comer, algo de tomar, sostenerla, un ejercicio, un masaje, un aroma. Y eso hace que esa experiencia sea vivida desde otro lugar, ¿no? A veces también trabajamos mucho con la pareja para que sepa qué hacer en ese momento, ¿no? Lo integrás. Se integra a lo largo del acompañamiento para que ese día también tenga los recursos, sepa cómo acompañar, no tenga miedo, no se bloquee. Sí, imagínate. Porque pasa un montón eso. Primero lo que pasa es me bloqueo, o sea, porque estamos acostumbrados, venimos de una cultura de lo que nosotros le decimos, por lo que veo, mal llamado tradicional, llevarla al hospital, a la clínica, mal llamada tradicional porque me está educando, lo realmente tradicional y de antaño y lo bueno era lo que está implementando ella ahora. Después venimos nosotros con nuestra nueva cultura y empezamos a hacer esto de las intervenciones de los partos. Voy a contar ahora acá, Agus es, aparte de todo lo divino que contó, es bailadora. Te juro lo que menos pensé en contar en la sierra, una bailadora. Que la profesión era la fuerza de esta mujer. Contanos un segundo, porque la gente que quiere escuchar una bailadora acá en Tras la Sierra. Bueno, bailo flamenco, como les decía antes, desde pequeña. Y ¿Lo estás ejerciendo? Perdón que te interrumpa. Sí, ahora estoy dando clases en Luyaba y en Merlo. Ah, bien, Merlo San Luis. Merlo San Luis. Tengo un grupito ya de nivel intermedio avanzado. Bien. Y acá en Luyaba un grupo que comenzó este año de nivel inicial. Muy bien, hay mucho entusiasmo. La verdad que eso para mí fue una sorpresa, ¿no? Porque llegar a Luyaba, buscar un horario para clase. Acá en la comuna hay un salón que lo brindan para diferentes profesores que quieran compartir una actividad. Vamos a ir a conocerlo y vamos a verlo en acción. Y bueno, el horario que estaba libre era lunes 15 horas. Digo, bueno, ¿quién va a ir? Yo me mando. Y hay un montón de gente que van y que encima tienen ganas, se entusiasman, miran videos que les pasan, me preguntan cosas, están interesados en sumergirse, ¿no? El flamenco es algo muy profundo, que no solamente es bailarlo, poner una música a bailarlo, que eso ya es un montón, porque técnicamente es complicado, los ritmos, el zapateo, las manos, o sea, la técnica corporal es difícil. Pero es hermosa y sentirlo. También es un sentimiento que es lo que más vale, ¿no? Y a la vez tiene una parte musical que estudiar, que es compleja y un montón de cuestiones que hacen al estilo, ¿no? De cómo son los diferentes ritmos, de qué región de España vienen. Todo eso se estudia para que lo que hagamos, digamos, tenga un sentido. Y sobre todo, la particularidad que tiene es que se baila sí o sí con músicos en vivo. Y que el bailador o bailadora es quien guía la música. No es que vamos con una canción armadita,
sino que hay códigos entre nosotros que se van dando. Dándole la forma al día, digamos, al momento. Claro, a la pieza, digamos, que ejecutamos. La oportunidad que me brindó esta mujer de decir algo que tengo acá hace años. No sé por qué quiero nombrar a Joaquín Cortés. Tengo muchísimas ganas de nombrarlo a Joaquín Cortés y por esta mujer se le ha gastado ya, ¿verdad? Porque debe haber otros bailarines que no son conocidos, que son muy famosos y tienen buena onda y deben bailar mejor que todavía. Pero yo nombro a Joaquín Cortés. ¿Yo puedo bailar eso? Podés, con mucho estudio. Hacer el ridículo y bailar. Joaquín Cortés ya es como de los 90, ¿no? Dios, pero bueno, es un clásico. Pero no sí, me mates, sí, es un fue- clásico. Digamos que él fue una de las personas que pudo hacer llegar el flamenco al mundo. Ahí está, ¿no? vieron. Después, obviamente, si nos sumergimos en las profundidades del flamenco, más para los aficionados o profesionales, conocemos un montón de otras personas, ¿no? Que no tuvieron la fama, Claro, de eso como me suele iba. pasar, ¿no? En tantas cosas. Sí, obviamente me iba. Obviamente, no se pierdan, esta mujer va a desplegar su magia haciendo un par de pasos, de eso que te quedas con la boca abierta y decís, jódeme, ¿bailaba esto esta chica? Contar la historia de vida de ella, contar que es una gran emprendedora, una mujer profesional, pero que tiene mucha pasión, que no es todo mágico, que es todo un proceso de sacrificio. Y está bueno scrollear en YouTube, no me cambies porque se va a seguir poniendo bueno, y encontrarte una historia súper interesante de este estilo. Sin lugar a duda hay otras personas que no van a emprender algo artístico como las Agustina, cuestiones como las hago yo también, tengo mi lado artístico, che, y otros temas más, que solamente quieren venir a vivir hasta la sierra, trabajar de las cosas que les gusta, tratar de hacer un cambio de vida. Otros quieren venir a estas zonas a decir, me instalo en mi casa, la empiezo a construir, ¿de qué puedo trabajar? Sin lugar a duda va a haber más videos de ese estilo también, pero gente con este color que embellece el lugar y no solamente son buenos presentes para ella, te suman, te cambian, porque por ahí no sos vos, por ahí termina siendo tu hija, tu hijo, tu mujer, tu amigo, que pasa por la vida de profesionales de este estilo y no solamente se instala en un lugar hermoso, sino también cambia su alma, cambia su color, como estoy diciendo. Así que bueno, no voy a hablar más, voy a seguir escuchando a esta mujer de la hostia, porque ya tenemos en España, hablamos de la hostia, y que te cuente y te cierre esto de que qué siente cuando la ven bailar y qué siente ella haber llegado hasta acá, donde te va a contar por qué está acá. Cuando me ven bailar, no sé, siempre... Te hice una pregunta matadora. Sí, sí, es fuerte. Bueno, esto fue de mucha terapia, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdadera Agustina? ¿La que está arriba del escenario o la que está abajo? Claro. ¿No? Pero bueno, lo podemos dejar para otro video. Próximo video. Pero bueno, o sea, yo te puedo decir lo que siento yo cuando estoy bailando y sobre todo cuando estoy arriba del escenario, ¿no? Que es todo el conjunto de vestuario, maquillaje, luces, música, y hay una fuerza ahí que surge de adentro que no tiene explicación y que es como... No sé, hay personas que encuentran la iluminación meditando. Acabo de ver algo, perdón que interrumpa. Dijo, ¿cómo? Hizo un lapso de 3 segundos y dices, wow. Ahí es donde toma la pasión que ella quiere de ese artista. No pudo ni ella describir lo que siente. La vamos a ver bailar. Bueno, eso, hay personas que por ahí lo encuentran meditando. Yo me pongo a meditar y me cuesta un montón, ¿no? Lo he intentado, también me parece un camino precioso. Pero yo encuentro ahí un montón de cosas en el baile, en la música. Es un momento de trascendencia, ¿no? En el que pareciera que hay como un mundo paralelo. Que te energiza tu vida cotidiana también. Sí, sí, sí. Y siempre fue también como un motor, ¿no? Como si hubiera ahí también un reciclaje de energía para seguir adelante. Sí. La verdad que está buenísimo todo lo que está contando acá Agustina. Principalmente lo que nos compartió ahí en la mesa de su casa. ¿Vieron qué hermosa que es su casa? La verdad que es de ensueño. Y muchos de ustedes creen que no se puede lograr. Ella te lo va a contar. Dale, contale más o menos
no solamente el sacrificio de las cosas como te lograron, sino esa cuestión que me dijiste que está muy buena, el tema del desbloqueo mental. ¿Vos qué opinas de eso, Agus? Yo creo que es mentira que no podemos cumplir un sueño, que no podemos vivir lejos de la ciudad y que necesitamos tantas cosas como creemos, ¿no? Cuando vivimos en la ciudad. ¿Qué voy a hacer si me voy y no tengo tal cosa? O sea, mientras estemos con nuestro cuerpo y podamos comer, todo lo demás se resuelve. Obvio que yo tracé todo un camino para poder venir acá y estar bien, fue como muy estratégico y muy pensado, pero también siempre siguiendo a mi corazón y mi deseo, ¿no? La verdad es que lo que no tuve fue miedo. Y eso es importante. Y eso fue para mí muy importante. Y bueno, y la tenacidad, ¿no? O sea, estar convencido de lo que uno quiere hacer y meterle sin dudar y sin pausa. Esa para mí es la manera. Mira, verás el fondo que elegimos, pido perdón si por la luz, me gustó el exterior de la casa de Agustina, pero sé que muchos, no sé si es una excusa, sé que es importante porque también debemos respetar la vida de los demás, Seguro, porque obvio. es fácil decirle al otro, no, deja todo, venite. Sí, bueno, tengo familia o vivo solo, tengo ¿Qué hago con el temores, trabajo? ¿qué hago con el famoso trabajo? ¿Vos qué le dirías con eso? Que vaya reformulándose. La verdad que yo siempre aconsejé que vayan de a poco, no que larguen todo, porque si no tiene una preparación interna, no es fácil. Entonces, andá de a poco diseñando. Algunos les llevan un mes, algunos les lleva 6 meses, otros les lleva 2 años diseñando, pero sí anda alejándote. Andá todos los días a ese trabajo que te molesta o eso que estás haciendo, diciendo, bueno, hoy me siento, salgo ese laburo, me siento con un lápiz y un papel y voy diseñando mi vida. Que no es joda diseñar tu vida, porque el tiempo se te pasa. No hago estos videos solamente con la premisa de alientarte a que dejes todo y después me digas, Agustín, ¿pero qué me estás vendiendo? No te estoy vendiendo nada. Quiero darte realmente una mano con estas historias fabulosas de vida de una mujer hiper carismática que baila flamenco, que vieron todo lo que comentó en la mesa de su casa, que me invitó y me siento súper agradecido. Muchísimas gracias, Agus. No cualquier persona te abre las puertas de su casa y hay que aprender en la vida a ser agradecido y respetuoso. Así que disfruten de los mensajes que ella está diciendo constantemente. Anímense, háganlo. ¿Algo más que quieras decirle, Agus? Que confíen en ustedes, en su propio poder. Eso es. Miren que Agus es carismática, baila flamenco. ¿Qué haces en lo de bebé? Volvió a decírmelo. Soy dula, acompaño procesos perinatales, desde la preconcepción, el embarazo, el trabajo de parto, el parto, posparto y lactancia. Wow. Todo lo que es ese proceso, no solo para la mujer, sino para la familia y para el bebé. Wow. Imagínense una mujer hiper carismática y no anda con chiquitas. Siempre, es como decimos nosotros allí en el barrio, no anda con chiquitas. Es una mujer que va por más, que vas a ver que siempre se va desarrollando más. Y vos también lo podés hacer. Yo no te vendo un video de esperanza. Yo lo que te digo es, mirá las historias buenas que hay acá en el medio del monte. Siempre quise decir esa palabra. Sí, te juro, siempre quise decir monte nativo. Porque le dije en otro video bosque nativo. No es bosque, es monte nativo. Pero está buena esta historia. Así que te voy a seguir compartiendo más de Agustina en este video. No te lo podés perder. Seguí viéndolo. Vamos a compartirlo en más partes. Familia, el lugar, ahí está con la gordita, mamá e hija, esta hermosa casa. Me voy a hacer unos pasos. Mira, vamos por acá, miren cómo pusieron acá estas piedritas fabulosas y les voy a mostrar algo que ella me dice, no, por ahora no quiero que salga, es una sorpresa, yo quiero tener la primicia. Escúchame, mira lo que está haciendo esta mujer, espero que no se vea por la luz muy poco, pido disculpas, pero se está haciendo un mural en el fondo de su casa. Espero que se pueda ver y apreciar un poco. Ay, me corrí de la luz. Prometo, ¿me prometés que cuando está terminado lo vengo a filmar? Está terminado. Ah, ¿sí está terminado? Bueno, y acá en el fondo, como viene para acá atrás, acá está la familia. Miren cómo tiene la parte de atrás de su casa, este mural divino acá. Y bueno, nos vamos despidiendo, pero vamos caminando juntos para allá que hay más luz. ¿Cómo se llama el perro? Lobo. 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 Mira, Lobo.
Buenísimo, Lobo. Hola, Lobo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Lobo? Bien. Y acá estamos poniendo en la parte que haya luz, así se ven bárbaras las dos. Acá. Bueno, Agus, muchísimas gracias por abrirme sinceramente la puerta de la casa a las 2. Muchísimas gracias. Son esas historias, todas están buenas las que cuento. Vuelvo a decir lo mismo, no soy un simple bloguero. Trato de hacer lo mejor para vos. Pido disculpas si hay detalles que no están, pero la intención es buena, de que realmente darte una mano en que puedas venir a vivir esta localidad a través de mis videos. Pero la verdad que las dos son para una pintura, sinceramente. Así que bueno, Agustina, contanos, ¿dónde la gente te puede ubicar? ¿En qué redes sociales estás? Nosotras en el monte, en Instagram, y ahí también la página de Facebook se llama igual. Estamos ahí contando nuestra historia, subiendo fotitos y videos de nuestro día a día. Y de ahí también pueden linkear a lo que es... No, amor, no me tapes. Dale, ja, mamá, que se venda bien. Trabajo como Dula, que soy Doula en el monte. Sí. Doula en el monte se escribe. Le y podemos escribirlo. Bailadora en el monte, en mi parte flamenca. Ahí van a tener información de mis clases y también de, bueno, videitos. Bien, vos estás dando clases en la localidad de Luyaba. Sí, y en Merlo. Ah, y en Merlo también estás en varios lados. Buenísimo, así que bueno, gente que se va a venir a vivir a Merlo o a alguna parte de acá. Miren cómo juegan acá las chicas. Así que los invitamos a seguirla a ellas también. Y bueno, que no se pierdan todas las cosas buenas que se mandan a este canal. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a las dos. Bueno, ahí está. Un beso, Candy. Chau, chau.